Capítulo 7. Katy permaneció en la granja de los tordos 5 semanas, hasta Navidad. Durante aquel tiempo, su tobillo quedó completamente curado y sus modales habían cambiado totalmente. Mi ama la visitaba con frecuencia y trataba de despertar en ella el propio decoro con bonitos trajes y halagos, que bien pronto hicieron su efecto, de tal modo que en vez de una pequeña salvaje desgreñada, saltando por la casa y corriendo a abrazarnos desalentada, la vimos aparecer montada en un hermoso pony negro, como una persona seria, con hermosos tirabuzones castaños bajo un sombrero de castor con plumas y un largo traje de amazona que se veía obligada a levantar con las 2 manos para poder andar. Hindley la bajó del caballo, exclamando encantado: «¿Cómo, Katy? ¡Qué guapa estás! Apenas te hubieras reconocido. Pareces ahora una señora. Isabella Linton no se puede comparar con ella. ¿No es verdad, Frances?» «Isabella no tiene sus dones naturales», replicó su mujer, «pero tiene que tener cuidado y no volver a convertirse otra vez en una pequeña salvaje. Ellen, ayude a la señorita Catherine a quitarse sus cosas. Estate quieta, querida, te vas a desarreglar los tirabuzones. Déjame desatarte el sombrero». Le quité la amazona y vi debajo un magnífico traje de seda escocesa a grandes cuadros, pantalones blancos y zapatos de charol. Y mientras sus ojos centelleaban alegremente cuando los perros llegaron saltando para darle la bienvenida, casi no se atrevía a tocarlos, no fueran a babear sobre su magnífico atuendo. Me besó cariñosamente, pero con cuidado, porque yo estaba cubierta de harina haciendo el pastel de Navidad y no hubiera sido oportuno darme un abrazo. Entonces miró alrededor buscando a Heathcliff. El señor y la señora Earnshaw vigilaban ansiosamente su encuentro, pensando que les daría pie para juzgar hasta cierto punto qué fundamento tenían para esperar el éxito deseado separando a los 2 amigos. Al principio costó trabajo descubrir a Heathcliff. Si él era descuidado y nadie le atendía antes de la ausencia de Catherine, lo fue 10 veces más desde entonces. Nadie, sino yo, le hizo la merced de llamarle niño sucio y mandarle lavarse una vez por semana. Y los niños de esa edad rara vez sienten un placer natural entrando en contacto con el jabón y el agua. Por tanto, sin mencionar sus ropas, que habían prestado servicio durante 3 meses en el cieno y en el polvo, y su espesa cabellera hirsuta, la piel de su cara y manos estaba realmente sucia. Debió de acechar detrás de la escalera para ver a tan compuesta y graciosa damisela entrar en la casa, en lugar de la desgreñada copia de sí mismo que esperaba. «¿No está Heathcliff?», preguntó Katy, quitándose los guantes, mostrando sus dedos asombrosamente blanqueados a fuerza de no hacer nada y estar siempre en casa. «Heathcliff, puedes acercarte», gritó el señor Hindley, gozando de su apuro y satisfecho de ver el aspecto de vagabundo con que se veía obligado a presentarse. «Puedes venir y saludar a la señorita Catherine, como los demás criados». Katy, viendo a su amigo en un escondrijo, corrió a abrazarle, estampó 7 u 8 besos en sus mejillas en menos de un segundo y entonces se detuvo y, separándose, se echó a reír exclamando: «¡Qué negro y enfadado estás! ¡Y qué raro y ceñudo! Claro que es porque estoy acostumbrada a Edgar y a Isabella Linton. ¿Cómo, Heathcliff? ¿Te has olvidado de mí?». Alguna razón tenía para hacerle tal pregunta, porque la vergüenza y el orgullo arrojaban una doble tristeza sobre su fisonomía y le mantenía inmóvil. «Dale la mano, Heathcliff», dijo el señor Earnshaw condescendiente. «No quiero servir de burla. No lo quiero soportar». Y se hubiera escapado del círculo, pero la señorita Katy lo detuvo. «No tenía intención de reírme de ti», dijo. «No me pude contener. Heathcliff, dame la mano por lo menos.
¿Por qué me miras así? Si te lavaras la cara y te peinaras, estarías muy bien. Pero estás tan sucio. Ella miró con repugnancia los sucios dedos que estrechó entre los suyos, y también echó una ojeada a su traje ante el temor de que se hubiera manchado con el contacto. «No tenías por qué haberme tocado», contestó él, siguiendo su mirada y retirando la mano. «Estaré todo lo sucio que quiera. Me gusta estar sucio y estaré sucio». Con eso salió precipitadamente de la habitación, entre el regocijo de los amos y la profunda contrariedad de Catherine, que no podía comprender cómo su comentario había podido producir semejante explosión de mal genio. Después de haber desempeñado el papel de doncella con la recién llegada, y de haber metido mis bizcochos en el horno y alegrado sala y cocina con grandes fogatas, preparando la velada de Navidad, me senté y me entretuve en cantar villancicos yo sola, sin hacer caso a las afirmaciones de Joseph, que consideraba que las alegres tonadas que yo escogí eran casi canciones profanas. Se había retirado a su habitación para rezar él solo, y el señor y la señora Earnshaw estaban ocupando la atención de la señorita Cathy con las profusas chucherías compradas para que se las regalara a los pequeños Linton como reconocimiento a su amabilidad. Los había invitado a pasar el día en Cumbres Borrascosas, y la invitación se había aceptado con la condición expresa de los señores Linton, en la que rogaban que sus hijos se mantuvieran cuidadosamente apartados de aquel travieso chico mal hablado. Luego me quedé sola, aspirando el grato olor de las especias, admirando la brillante batería de cocina, el pulimentado reloj rodeado de acebo, los cubiletes de plata colocados en una bandeja y preparados para llenarse de espumosa cerveza durante la cena, y sobre todo la impecable limpieza de lo que a mí me incumbía, así como el frotado y bien barrido suelo. Di a cada objeto su merecido aplauso interior. Y entonces recordé que el difunto Earnshaw acostumbraba entrar cuando todo estaba ordenado y me llamaba buena chica, deslizando un chelín en mi mano como aguinaldo. Y de ahí pasé a pensar en su cariño por Heathcliff y su justo temor de que le abandonaran después que la muerte le apartara de él. Y naturalmente me llevó a considerar la situación del pobre niño ahora, y mis cánticos, como otras veces, se trocaron en lágrimas. Se me ocurrió de repente, sin embargo, que en vez de derramar lágrimas por él, sería más sensato reparar algunas de sus faltas. Me levanté y salí al patio en su busca. No andaba muy lejos. Le encontré en la cuadra cepillando la lustrosa piel de la jaquita nueva y dando el pienso a los otros animales, como siempre. «Date prisa, Heathcliff», dije. «La cocina está ya arreglada y Joseph anda por arriba. Date prisa y déjame que te vista bien antes que la señorita Cathy salga. Y entonces ya se pueden sentar juntos, con todo el hogar para ustedes, y tener una larga charla hasta la hora de acostarse». Siguió su tarea y ni siquiera volvió la cabeza hacia mí. «Ven, ¿no vienes?», continué. «Tengo un pastelillo para cada uno de ustedes ya casi hechos, y necesitarás media hora para arreglarte». Esperé 5 minutos, pero no obteniendo respuesta, lo dejé. Catherine cenó con su hermano y su cuñada. Joseph y yo compartimos la nuestra, bien poco agradable, por cierto, pues nos resultó una cena sazonada con reproches por mi parte y descaros por la suya. El bizcocho y el queso de Heathcliff permanecieron toda la noche sobre la mesa. Se las arregló para seguir trabajando hasta las 9 y entonces se marchó mudo y torvo a su cuarto. Cathy se acostó tarde. Tenía un montón de cosas que preparar para la recepción de sus nuevos amigos. Vino a la cocina una vez para hablar con su antiguo amigo,
pero al no encontrarle, se quedó un momento para preguntar qué le sucedía y se marchó. A la mañana siguiente, Heathcliff se levantó temprano y, como era fiesta, fue a pasear su mal humor por el páramo, no volviendo a aparecer hasta que la familia salió para la iglesia. El ayuno y la reflexión parecieron haberle dulcificado. Me hizo compañía durante algún tiempo y, armándose de valor, me dijo de repente: «Nelly, ponme presentable. Voy a portarme bien». «Ya era hora, Heathcliff», dije. «Has ofendido a Catherine y me atrevo a decir que está arrepentida de haber vuelto a casa. Parece como si le tuvieras envidia porque se ocupan de ella más que de ti». La idea de envidiar a Catherine no le cabía en la cabeza, pero lo de haberla ofendido lo entendió muy claramente. «¿Dijo ella que estaba ofendida?», preguntó, mirándome muy serio. «Se echó a llorar cuando le dije que te habías ido otra vez esta mañana». «Bueno, pero yo lloré anoche», replicó, «y tengo más motivos para llorar que ella». «Sí, tenías motivo para acostarte con el corazón inflado de orgullo y el estómago vacío», dije yo. «La gente soberbia fomenta sus propias penas. Pero si estás avergonzado de tu estúpido rencor, tienes que pedirle perdón, fíjate, cuando vuelva. Tienes que ir a ella y pedirle un beso y decir: bueno, tú sabes mejor lo que le tienes que decir, solo que de corazón, y no como si se hubiera convertido en una extraña por su hermoso traje. Y ahora, aunque tengo que preparar la comida, en un momento voy a arreglarte de tal modo que Edgar Linton ha de parecer un muñeco a tu lado». «¿Cómo que lo es? Tú eres más joven, y sin embargo puedo afirmar que eres más alto y más corpulento. En un abrir y cerrar de ojos podrías tirarle al suelo. ¿No te crees capaz?». El rostro de Heathcliff pareció iluminarse, pero enseguida se volvió a entristecer y suspiró. «Pero Nelly, aunque le tire al suelo 20 veces, eso no le hará menos guapo ni a mí más. Yo quisiera tener el pelo rubio y la piel blanca y estar bien vestido, ser como él, bien educado y tener la suerte de heredar una fortuna como la suya. Eso. Y gritar mamá a cada momento de peligro», añadí. «Y temblar si un chiquillo del campo te levante el puño. Y pasarte en casa el día entero por un simple chaparrón. Oh, Heathcliff, qué poco ánimo estás demostrando. Ven ante el espejo y te voy a enseñar la transformación que necesitas. Fíjate en esas 2 arrugas entre los ojos y esas espesas cejas que, en lugar de alzarse arqueadas, se hunden en el centro, y ese par de ojos como demonios, enterrados tan hondos que nunca abren las ventanas valientemente, sino que acechan brillando detrás como espías del diablo. Aprende a suavizar esas ceñudas arrugas, a levantar los párpados noblemente, y cambia a tus enemigos en ángeles inocentes que ni sospechan ni dudan de nada, y que ven amigos en todas partes, cuando no están seguros de que son enemigos ciertamente. No tengas esa expresión de granuja despreciable que parece que sabe que los puntapiés que le dan se los merece, y que odia a todo el mundo, lo mismo al que le da puntapiés que al que lo sufre. Lo cual quiere decir que tengo que desear los grandes ojos azules de Edgar Linton y su serena frente», replicó. «Pero si hago lo que me dices, ¿llegaré a ser como él? Un buen corazón te ayudará a tener una cara hermosa, chiquillo», continué, «aunque fueras un negro auténtico. Pero un mal corazón convertirá al más guapo en algo peor que la misma fealdad. Y ahora que has dejado de poner mala cara y estás lavado y peinado, dime si no te encuentras más bien guapo. Pareces un príncipe disfrazado. ¿Quién sabe si tu padre era el emperador de la China y tu madre era reina de la India? Cada uno de ellos capaz de comprar, con la renta de una semana, Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos juntas.
¿No pudo ser que te robaran unos piratas y te trajeran a Inglaterra? Si yo estuviera en tu lugar, me forjaría una leyenda sobre mi nacimiento, y el pensamiento de lo que yo era me daría valor y dignidad para soportar las intemperancias de un granjero despreciable. Así charlaba yo, y Heathcliff gradualmente perdió su ceño y empezó a mostrarse muy agradable, cuando de repente se interrumpió nuestra conversación por un ruido retumbante que procedía de la carretera y entraba en el patio. Corrió él a la ventana y yo a la puerta, justo a tiempo de ver a los dos Linton bajar del coche familiar envueltos en abrigos y pieles, y a los Earnshaw apearse de sus caballos porque a menudo iban a la iglesia a caballo en invierno. Catherine cogió de la mano a cada uno de los niños y los condujo a la casa, instalándolos delante de la chimenea que pronto devolvió el color a sus pálidas mejillas. Animé a mi compañero para que se apresurara ahora y mostrara su afable buen humor. Me obedeció con gusto, pero la mala suerte quiso que al abrir la puerta que daba a la cocina por un lado, Hindley la abrió por el otro. Se encontraron y el amo, irritado al verle limpio y alegre, o quizá ansioso de cumplir su promesa a los Linton, le echó hacia atrás de un empujón y ordenó a Joseph agriamente: «Saca a ese niño de aquí y mándale al desván hasta que acabemos de comer. Va a estar metiendo los dedos en las tartas y robando la fruta si se le deja solo un minuto». «No, señor». No me pude reprimir de contestar. «No tocará nada, y me parece que tiene derecho a las golosinas lo mismo que nosotros». «Por mi mano las tendrá si lo cojo por aquí abajo antes de la noche», gritó Hindley. «Largo de aquí, vagabundo. ¿Vas a presumir de guapo? Espérate a que te agarre por uno de esos elegantes rizos y verás si no te los alargo un poco». «Ya están bastante largos», observó el niño Linton asomándose por la puerta. «No comprendo cómo no le dan dolor de cabeza. Parece la crin de un potro». Hizo esta reflexión sin intención alguna de insultar, pero la violenta naturaleza de Heathcliff no estaba preparada para soportar la apariencia de una impertinencia de uno a quien parecía odiar ya entonces como a un rival. Cogió una sopera llena de compota de manzana caliente, lo primero que tuvo a la mano, y se la tiró a la cara al importuno entremetido, quien inmediatamente prorrumpió en lastimeros gritos que hicieron acudir a Isabela y a Catherine apresuradamente. El señor Earnshaw agarró al culpable y se lo llevó a su cuarto, donde, sin duda, le administró un contundente remedio para aplacar su ira, porque apareció colorado y sin aliento. Cogí un paño de la cocina y más bien rencorosamente le restregué a Edgar la nariz y la boca, afirmando que se lo tenía merecido por entremetido. Su hermana empezó a llorar, diciendo que quería irse a su casa, y Katy presenciaba todo aquello avergonzada. «No tenías que haber hablado con él», le replicó al joven Linton. «Estaba de mal humor y ahora has aguado la fiesta. Le han dado una paliza y eso no está bien. Ya no tengo ganas de comer. ¿Por qué le has hablado, Edgar?» «No le dije nada», sollozó el muchacho, zafándose de mis manos y acabando de limpiarse con su pañuelo de batista. «Le prometí a mamá que no le diría ni una palabra, y no se la he dicho». «Bueno, no llores», replicó Catherine despectivamente. «No te han matado. No hagas más aspavientos. Ahí viene mi hermano. Estate quieto. Cállate, Isabela. ¿Acaso te han pegado?» «Vaya, niños, cada uno a su sitio», gritó Hindley, precipitándose en la habitación. «Ese bruto de chico me ha hecho entrar en calor, y para otra vez, Edgar, tómate la justicia por tu mano y te abrirá el apetito». La pequeña reunión recobró su tranquilidad a la vista de los suculentos manjares. Tenían apetito después de su paseo, y fácilmente se consolaron, ya que ningún daño real les había ocurrido. El señor Earnshaw cortaba grandes trozos de pastel y la señora los alegraba con su animada conversación. Yo servía detrás de su silla
y me apenaba contemplar a Catherine con los ojos secos y un aire indiferente, empezar a trinchar el alón de un ganso que tenía en su plato. ¡Qué niña tan insensible!, pensé entre mí. ¡Qué ligeramente se olvida de las penas de su antiguo compañero de juegos! Nunca hubiera imaginado que fuera tan egoísta. Se llevó un bocado a la boca y lo volvió a dejar. Se le encendieron las mejillas y las lágrimas corrieron sobre ellas. Dejó caer el tenedor al suelo y apresuradamente se ocultó bajo el mantel para disimular su emoción. Ya no la volví a llamar insensible, porque noté que estuvo en el purgatorio el día entero, buscando ocasión de estar sola o yendo a visitar a Heathcliff, que había sido encerrado por el amo, según descubrí cuando traté de llevarle secretamente una ración de comida. Por la tarde tuvimos baile. Cathy pidió que soltaran entonces a Heathcliff porque Isabella Linton no tenía pareja. Sus súplicas fueron vanas y yo fui designada para suplir la falta de pareja. Se despejó nuestra tristeza con la excitación del ejercicio y nuestro placer se vio aumentado con la llegada de la banda de música de Gimmerton, con sus 15 artistas, trompeta, trombón, clarinetes, bajo, trompas y un violonchelo, además de varios cantores. Hacen el recorrido de todas las casas importantes y reciben buenos aguinaldos para Navidad. Primero cantan villancicos y luego, para satisfacer a la señora Earnshaw, que era muy amante de la música, tocaron gran número de piezas. A Catherine también le gustaba, pero dijo que se oía más suave desde el descansillo de la escalera, y ahí se fue. Yo la seguí. Abajo cerraron la puerta de la sala y nadie notó nuestra ausencia, por estar la casa llena de gente. No se detuvo en el descansillo, sino que subió más arriba, hasta la guardilla donde Heathcliff estaba encerrado, y le llamó. Tercamente no quiso contestar durante algún tiempo. Ella perseveró y finalmente le persuadió para que comunicara con ella a través de la puerta. Dejé a los pobres niños hablar con tranquilidad hasta que supuse que las canciones iban a terminar y los cantores a tomar algún refrigerio. Entonces subí la escalera para avisarle. En lugar de encontrarla afuera, oí su voz dentro. Con la agilidad de un mono, se había deslizado desde el tragaluz de una guardilla a lo largo del tejado hasta el tragaluz de otra y me vi apurada para convencerla de que saliera. Cuando lo hizo, salí acompañada de Heathcliff y me insistió para que le llevara a la cocina, ya que Joseph se había ido a casa de un vecino para apartarse de nuestra salmodia del diablo, como le gustaba llamarla. Yo les dije que no quería de ninguna manera favorecer sus tretas, pero como el prisionero no había quebrantado su ayuno desde el día anterior, cedí por una vez, burlando las órdenes del señor Hindley. Bajó, le senté en un escaño junto al fuego y le ofrecí una buena cantidad de golosinas. Pero estaba enfermo y no pudo comer casi nada, resultando mis tentativas para distraerle completamente infructuosas. Estaba absorto en sus pensamientos. Al preguntarle qué era lo que pensaba, contestó gravemente: «Estoy pensando de qué manera me las ha de pagar Hindley. No me importa lo que tarde en lograrlo, con tal de lograrlo al fin. Espero que no se morirá antes de sufrir mi venganza». «¡Qué vergüenza, Heathcliff!», dije. «Es a Dios a quien corresponde castigar a la gente mala. Tenemos que aprender a perdonar». «No, Dios no tendrá la misma satisfacción que yo», contestó. «Solo quisiera saber qué medio sería el mejor. Déjame solo y lo voy a planear. Mientras pienso en eso, no siento el dolor». «Pero, señor Lockwood, se me olvidaba que estas cosas no pueden entretenerle. Siento que se me haya ocurrido charlar de ese modo. Su ponche está frío y tiene usted sueño.
Hubiera podido referir la historia de Heathcliff, que es lo que usted quiere, con media docena de palabras. Entonces, interrumpiéndose, el ama de llaves se levantó y procedió a recoger su costura. Pero me sentía incapaz de levantarme de la chimenea y estaba muy lejos de dar cabezadas. «Quédese, señora Dean», le dije. «Siéntese media hora más. Ha hecho muy bien contándome esta historia con todo detalle. Así es como me gusta, y debe usted terminarla de igual manera. Estoy más o menos interesado con cada carácter que usted ha mencionado». «Van a dar las 11, señor». «No importa. No acostumbro a acostarme hasta la madrugada. La 1 o las 2 es bastante temprano para quien no se levanta hasta las 10. No debería usted levantarse a las 10. Lo mejor de la mañana ya se ha pasado antes de esa hora. Regularmente, una persona que no ha hecho ni la mitad de su trabajo diario a las 10 corre peligro de dejar la otra mitad sin hacer. Sin embargo, señora Dean, vuelva a tomar su silla, porque mañana pienso estar en la cama hasta la tarde. Temo haberme resfriado. Quisiera que no fuese así, señor. Bueno, usted me permitirá saltar 3 años. Durante ese tiempo, la señora Earnshaw... No, nada de eso, señora Dean. ¿Conoce usted ese modo de ser en que uno está sentado solo y ve a la gata lamiendo a sus gatitos en la alfombra delante de usted, que sigue la operación con tanta atención que si la gata se descuida una sola oreja de hacerlo, ¿no saca de quicio? Valiente ociosidad, diría yo, dijo Nelly. Al contrario, una modalidad de nuestras actividades. Así me encuentro ahora, y por tanto, le ruego que continúe sin omitir detalle. Noto que la gente de estas regiones adquiere sobre la de las ciudades el valor que la araña de un calabozo tiene respecto de la araña en una casa de campo para sus diversos ocupantes, y sin embargo, la más honda atracción no depende enteramente de la situación del espectador. Aquí viven más en la realidad, más en ellos mismos y menos superficialmente. Aquí creo posible un amor que dure toda una vida, cuando yo era un escéptico para creer en cualquier amor que durase más de un año. El primer estado se parece a colocar a un hambriento ante una sola fuente en la cual pueda concentrar su apetito y satisfacerlo. El otro, a llevarle ante una mesa preparada por afamados cocineros. Él puede quizá recibir igual placer por el conjunto, pero cada parte es a menudo tan solo un átomo en su mirada y en su recuerdo íntimo. Oh, señor Lockwood, aquí somos iguales a los demás cuando se llega a conocernos, observó la señora Dean, algo desconcertada con mi discurso. Ah, mi buena amiga, he ahí la prueba de mi acerto. Excepto algunos rasgos provincianos, no encuentro en usted los modales que estoy acostumbrado a ver como peculiares de su clase. Estoy seguro de que ha discurrido usted mucho más que la generalidad de los sirvientes discurren. Se ha visto usted obligada a cultivar sus facultades reflexivas por falta de ocasiones de desperdiciar su vida en tontas bagatelas. La señora Dean se reía. Me considero una especie de persona sensata y razonable, dijo. No precisamente por vivir entre estas colinas y ver un solo juego de caras y una sola serie de actos desde el principio hasta el final del año, pero he sufrido dura disciplina, que me ha enseñado la sabiduría, y entonces he aprendido más de lo que usted se puede figurar, señor Lockwood. No podría usted abrir un libro en esta biblioteca que no haya leído y no haya sacado algo de él, a no ser ese estante de griego y de latín y del francés, porque no los distingo unos de otros, y eso es todo lo que puede usted esperar de la hija de un hombre pobre. Sin embargo, si voy a seguir mi historia en forma de verdadera chismografía, más vale que siga, y en vez de saltar 3 años, me contentaré con pasar al siguiente verano, el verano de 1770, es decir, casi hace 23 años.
Capítulo 8. En la mañana de un hermoso día de junio, nació el último vástago de la antigua familia Earnshaw, el más hermoso niño que yo hube criado. Estábamos cosechando el heno en un campo lejano, cuando la muchacha que habitualmente nos llevaba el almuerzo vino corriendo 1 hora antes a través de la pradera, subiendo por el camino y llamándome mientras corría. ¡Qué criatura tan hermosa!, jadeó. El niño más hermoso que he visto en mi vida. Pero el doctor dice que la señora se morirá, porque está enferma del pecho desde hace muchos meses. Oí que se lo decía al señor Hindley. Y ahora que ya no tiene nada que la retenga, morirá antes del invierno. Nelly, venga a casa enseguida. Tiene que cuidar del niño, alimentarle con leche y azúcar y ocuparse de él día y noche. Yo quisiera estar en su puesto, porque de seguro será del todo suyo cuando la pobre señora deje de existir. ¿Tan grave está?, pregunté, soltando mi rastrillo y anudándome el pañuelo a la cabeza. Claro que lo está, aunque parece muy animada, replicó la moza, y habla como si pensara vivir para haberle hecho un hombre. Está loca de alegría. Es tan hermoso. Si yo fuera ella, seguramente no me moriría. Me pondría mejor solo con mirarle, a pesar de lo que dice el doctor Kenneth. Estoy furiosa contra él. La señorita Archer presentó a aquel querubín al amo, y ya empezaba a alegrarse al verle cuando ese viejo refunfuñador se adelantó y dijo: Earnshaw, es una bendición que su mujer haya vivido lo suficiente para darle este hijo. Cuando llegó aquí, yo estaba convencido de que no la conservaríamos mucho tiempo. Y ahora tengo que decirle que el invierno probablemente acabará con ella. No se desconsuele y no se inquiete demasiado por eso. No se puede remediar. Y además debía usted haberlo pensado mejor y no haber escogido una mujer tan endeble. ¿Y qué le dijo mi amo?, inquirí. Me parece que echó un juramento, pero no me fijé en él porque estaba embelesada con el nene. Y volvió a describírmelo entusiasmada. Llena de curiosidad y de impaciencia, me precipité hacia la casa para admirarle a mi vez, aunque me entristecía la mala suerte de Hindley. En su corazón no había sitio más que para 2 ídolos, su mujer y él mismo. Adoraba a su mujer y no podía concebir cómo iba a soportar su pérdida. Cuando llegamos a Cumbres Borrascosas, estaba en la puerta principal y al pasar le pregunté: ¿Cómo está el nene? Casi dispuesto a echar a correr, Nelly, replicó con una alegre sonrisa. ¿Y la señora?, me aventuré a preguntar. ¿Es cierto lo que dice el doctor? Maldito doctor, interrumpió enrojeciendo. Frances está muy bien y estará perfectamente bien dentro de 1 semana. ¿Sube usted? Haga el favor de decirle que entraré si me promete no hablar. La dejé porque no quería callar la boca. Y si es preciso, dígale que el doctor Kenneth lo ha dicho, que permanezca tranquila. Así se lo dije a la señora Earnshaw, que parecía muy animada, y replicó alegremente: Apenas digo una palabra, Ellen, y ya se ha marchado 2 veces llorando. Bueno, dígale que prometo no hablar, pero que eso no me obliga a no reírme de él. Pobrecita. Hasta casi 1 semana antes de morir, ese alegre humor nunca le faltó, y su marido persistía emperradamente, aún mejor, furiosamente, en afirmar que su salud mejoraba cada día. Cuando Kenneth le advirtió que las medicinas y los cuidados eran ya inútiles y que no necesitaba ocasionarle más gastos para asistirla, respondió: Ya sé que no lo necesitamos a usted porque va mejorando. Nunca ha estado tísica. Era una calentura y ya se le ha pasado. Su pulso es tan lento como el mío ahora, y sus mejillas están sonrosadas. Refirió a su mujer la misma historia, y ella pareció creerlo,
Pero una noche, mientras se apoyaba en su hombro, en el momento de decirle que estaría dispuesta a levantarse al día siguiente, tuvo un acceso de tos muy débil, en verdad. Él la incorporó, ella le puso sus 2 manos alrededor del cuello, cambiaron repentinamente sus facciones y cayó muerta. Cuando me había anunciado la muchacha, el niño Hareton pasó por completo a mis cuidados. El señor Earnshaw, con tal de verle sano y de no oírle nunca llorar, estaba contento respecto al niño. En cuanto a él mismo, se dejó llevar por la desesperación. Su pena no se desahogaba en lamentos. No lloraba ni rezaba. Juraba y desafiaba y maldecía y se entregaba al desenfreno. Los criados no pudieron aguantar mucho tiempo su conducta tiránica. Solo Joseph y yo nos resignamos a seguir con él. No tenía valor para abandonar al pequeño, y además usted sabe que Earnshaw y yo éramos hermanos de leche, por lo que excusaba su conducta más fácilmente de lo que haría un extraño. Joseph se quedó para tormento de los colonos y jornaleros, y porque era su vocación estar donde hubiera muchas maldades que reprobar. Las malas costumbres y peores compañías del amo eran para Catherine y Heathcliff un ejemplo bien poco edificante. El modo como trataba a éste era bastante para hacer un enemigo de un santo. Y verdaderamente parecía que el muchacho estaba poseído de algo diabólico entonces. Se alegraba de ver a Hindley degradarse sin redención, y cada día se hacía más patente para su salvajismo y ferocidad. No se puede describir con palabras el infierno en que vivíamos. El sacerdote dejó de venir, y ninguna persona decente se acercaba a nosotros. Solamente las visitas de Edgar Linton a la señorita Cathy eran una excepción. A los 15 años era la reina de la comarca. Al darse cuenta de que no tenía rival, se volvió caprichosa y altanera. Confieso que yo no la quería como antes, y la vejaba frecuentemente, tratando de rebajar su arrogancia, aunque nunca me tuvo aversión porque conservaba una maravillosa constancia hacia sus antiguos afectos. Hasta con Heathcliff los conservó inalterablemente. Y el joven Linton, a pesar de su superioridad, no logró despertar en ella una simpatía tan profunda como la que sentía por aquel. Fue mi último amo. Vea su retrato encima de la chimenea. Siempre los tuve colgados a un lado el suyo y al otro el de su mujer. Pero han quitado el de ella. Si no, podría usted hacerse cargo de cómo era. ¿Ve usted bien desde donde está esta? La señora Dean levantó la vela y distinguí una cara de suaves facciones, extraordinariamente parecida a la joven de Cumbres Borrascosas, pero con una mirada más bondadosa y soñadora. El cuadro era encantador. El largo pelo rubio se rizaba ligeramente en las sienes. Los ojos eran grandes y expresivos, y los rasgos casi demasiado femeninos. No me maravilló que Catherine Earnshaw pudiera olvidar a su primer amigo por semejante individuo, pero más me maravilló que él, con un carácter en armonía con su aspecto, hubiera podido prendarse de Catherine Earnshaw, tal como yo me la imaginaba. Es un retrato muy simpático. Hice notar al ama de llaves. ¿Está parecido? Sí, contestó ella, pero era más guapo cuando sonreía. Este era frecuentemente su aspecto. En general, le faltaba animación. Catherine había conservado su amistad con los Linton después de las 5 semanas que pasó con ellos, y como procuraba ocultar su lado arisco y tenía el talento de avergonzarse de ser mal educada, donde experimentaba tan invariable cortesía, se impuso por completo a los ancianos señores por su ingeniosa cordialidad. Ganó la admiración de Isabella y el corazón y el alma de su hermano, adquisiciones que le halagaron desde el principio, pues estaba llena de ambición
y la condujo a adoptar un doble carácter, sin pretender exactamente engañar a nadie. En donde oía llamar a Heathcliff rufián y bestia, tuvo buen cuidado de no portarse como él, pero en casa no se preocupaba de desmentir su poca educación, cosa que, por otra parte, de nada le hubiera servido, ya que no le iba a proporcionar ni crédito ni alabanza. El joven Edgar raramente se sentía inclinado a visitar cumbres borrascosas abiertamente. La mala fama de Earnshaw le horrorizaba y temía encontrarse con él, aunque siempre se le recibía con las mayores pruebas de cortesía. El amo evitaba la ocasión de ofenderle, porque sabía el motivo de sus visitas, y ya que no podía ser amable, procuraba no encontrarse con él. Yo quizá me atreviese a afirmar que las visitas de Edgar no eran del gusto de Catherine. Como no era falsa ni coqueteaba nunca, le era desagradable que sus dos amigos se encontraran, porque cuando Heathcliff expresaba desprecio a Linton en su presencia, no podía discurrir como lo hacía en su ausencia, y cuando Linton manifestaba repugnancia y antipatía hacia Heathcliff, no se atrevía a tratar sus sentimientos con indiferencia, como si el desprecio hacia su amigo no le importara nada. Más de una vez me he reído de sus perplejidades y turbaciones calladas, que vanamente trataba de ocultar a mis burlas. Esto me parece de mala intención, pero era tan soberbia que realmente era imposible compadecerse de su tristeza hasta que su indómito carácter no se hiciese más sociable. Por fin me lo confesó todo y confió en mí. No tenía a nadie a quien pudiera recurrir como consejero. El señor Hindley había salido de casa una tarde, y al saberlo Heathcliff decidió abandonar el trabajo. Tenía entonces 16 años, creo, y sin ser realmente feo ni falto de inteligencia, tanto por su aspecto físico como por su carácter, provocaba verdadera repulsión. En primer lugar, ya por aquel tiempo había perdido los modales de su primitiva educación. El rudo trabajo que llevaba de la mañana a la noche le había hecho perder la afición a los libros, olvidando cuanto había aprendido en su niñez. El sentido de superioridad que en su infancia se cuidó de fomentar en él el difunto señor Earnshaw se había borrado. Luchó mucho tiempo para conservar la igualdad en los estudios con Catherine, pero cedió con dolorosa pena y ya no se esforzó en dar un paso hacia arriba, cuando comprendió que necesariamente tenía que hundirse en su antiguo nivel. Entonces, su aspecto personal simpatizó con su rebajamiento mental. Adquirió un aire desvergonzado y una mirada innoble. La reservada disposición innata en él se exageró en un exceso de insociabilidad, y sentía placer en excitar la aversión, más bien que la estima, de cuantos le trataban. Catherine y él continuaban siendo buenos amigos cuando estaba libre de trabajo, pero había cesado de expresarle su cariño con palabra y recibía con mal humor sus infantiles caricias, como si tuviera conciencia de que no debía prodigar en él semejantes pruebas de afecto. Aquel día a que me refiero, entró en la casa para anunciar su intención de no hacer nada, en tanto que yo ayudaba a la señorita Cathy a cambiar de traje. Ella no se había fijado en que se le había metido en la cabeza permanecer ocioso, y como se imaginaba que iba a estar sola, había encontrado el medio de informar al señor Edgar de la ausencia de su hermano, y no dudando que aquel viniera, se estaba preparando para recibirle. «Cathy, ¿estás ocupada esta tarde?», preguntó Heathcliff. «¿Vas a alguna parte?». «No, está lloviendo», contestó. «Entonces, ¿por qué te has puesto ese vestido de seda?», preguntó. «Supongo que no vendrá nadie». «Nadie que yo sepa», tartamudeó la señorita. «Pero, ¿a qué es debido que no estés en el campo, Heathcliff? Ya hace una hora que comimos. Creí que te habías ido».
Hindley no acostumbra librarnos de su maldita presencia, observó el muchacho. Yo no voy a trabajar más hoy. Me voy a quedar contigo. Sí, pero se lo dirá a Joseph, sugirió ella. Más vale que te vayas. Joseph está en la calera, al lado de allá de la colina de Penniston. Estará ocupado seguramente hasta el anochecer y no será posible que lo sepa. Al decir eso, se acercó a la lumbre y se sentó. Catherine reflexionó un instante con el ceño fruncido y sintió la necesidad de preparar el camino para anunciarle la visita que esperaba. Isabella y Edgar Linton habían hablado de venir esta tarde, dijo después de un minuto de silencio. Como está lloviendo, casi no los espero, pero puede que vengan. Y si lo hacen, corres el riesgo de que te regañen si se entera mi hermano de que estuviste en casa. Ordénale a Ellen que diga que estás ocupada, Katy, persistió. Y no me eches a la calle por recibir a esos idiotas amigos tuyos. Estoy a punto, algunas veces, de decirte que ellos... Pero no. ¿Ellos qué?, gritó Catherine, mirándole con aire descompuesto. ¡Ay, Nelly!, añadió con vivacidad, apartando su cabeza de mis manos. Me has peinado sin tirabuzones. Basta, déjame sola. ¿De qué te estás quejando, Heathcliff? De nada. Pero mira el calendario que hay en esa pared, dijo, señalando el almanaque que pendía junto a la ventana, y continuó. Las cruces son las tardes que has pasado con los Linton. Los puntos, las que pasas conmigo. ¿Lo ves? He señalado cada día. Sí, vaya una sandez, como si yo me fijara, replicó Katy con tono apurado. ¿Y qué quieres decir con eso? Para demostrarte que lo tengo en cuenta, dijo Heathcliff. ¿Y siempre voy a estar contigo?, preguntó ella, irritándose más. ¿Qué ventajas me reportas? ¿De qué me hablas tú? Un mudo y un niño pequeño harían más cosas para entretenerme que lo que haces tú. Antes nunca me dijiste que yo hablaba demasiado poco o que no te gustaba mi compañía, Katy, exclamó Heathcliff con mucha agitación. No puede llamarse compañía la presencia de quien no sabe nada ni dice nada, murmuró ella. Su compañero se levantó, pero no tuvo tiempo de explayar sus sentimientos porque se oyeron pisadas de caballo en las losas del patio y, habiendo llamado suavemente, el joven Linton entró con la cara radiante de placer por la inesperada cita que había recibido. Sin duda, Catherine notó la diferencia entre sus amigos, pues al salir uno entraba el otro. Era un efecto muy parecido al que debe producir el contraste de una región minera desolada y abrupta al lado de un hermoso valle florido y fértil, y su voz y su saludo eran tan opuestos como su aspecto. El modo de hablar de Linton era dulce y pronunciaba las palabras como usted, es decir, en tono menos áspero que como hablamos por aquí. Quizá he venido demasiado temprano, dijo Linton dirigiéndome una mirada. Yo había empezado a limpiar la plata y a arreglar algunos cajones del aparador. No, contestó Catherine. ¿Qué estás haciendo ahí, Nelly? Mis quehaceres, señorita, repliqué, porque el señor Hindley me había dado la orden de no dejar nunca solos a Linton y a Catherine. Pasó por detrás de mí y murmuró suavemente. Márchate con tus trapos. Cuando hay visitas en la casa, las criadas no empiezan a frotar y a limpiar en la sala donde están aquellas. Es una buena ocasión ahora que el amo está afuera, contesté alto. No le gusta que yo esté trasteando en estas cosas en su presencia. Estoy segura de que el señorito Edgar me excusará. También aborrezco que estés trasteando en mi presencia, exclamó la joven impetuosamente, sin dejar a su visita tiempo para contestar. No había recobrado todavía su ecuanimidad después de su pequeña disputa con Heathcliff. Lo siento, señorita Catherine, fue la respuesta, y continué con mi ocupación. Ella, suponiendo que Edgar no la veía,
Me arrancó el trapo de las manos y me dio un prolongado pellizco en el brazo. Ya dije que yo no la quería y que más bien me agradaba mortificar su vanidad de cuando en cuando. Por esto, y porque me había hecho daño, de un salto me puse en pie y grité: «Señorita, esto es un atropello. Usted no tiene derecho a pellizcarme y no voy a aguantarlo». «No te he tocado, embustera», gritó moviendo los dedos como para repetir la acción y con las orejas coloradas de coraje. Nunca supo disimular sus furiosos instintos, y siempre que se enfadaba se le ponía toda la cara como una brasa. «¿Y esto? ¿Qué es?», contesté, mostrando el cardenal que me había hecho en el brazo. Golpeó el suelo con el pie, dudó un momento y entonces, irresistiblemente impelida por el mal espíritu que llevaba dentro, me abofeteó. Su golpe hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. «Catherine, querida Catherine», se interpuso Linton, doblemente escandalizado por la repetida falta de brutalidad y falsedad que acababa de cometer su adorada. «Fuera de aquí, te digo», repitió ella trémula. El pequeño Hareton, que me seguía a todas partes y que estaba a mi lado, sentado en el suelo, al ver mis lágrimas empezó también a llorar, quejándose de la mala tía Katy, y atrajo la furia de ésta sobre su infortunada cabeza. Le cogió por los hombros y le zarandeó, hasta que el pobre niño se puso lívido como la cera. Y Edgar, impensadamente, le cogió a ella las manos para librarle. Por un instante, una de sus manos quedó libre, y el atónito joven la sintió aplicada sobre su rostro de un modo que no se podía tomar por caricia. Se apartó consternado. Yo cogí a Hareton en brazos y me fui con él a la cocina, dejando abierta la puerta de comunicación, porque era curioso vigilar cómo iban a arreglar su discordia. El visitante, insultado, se dirigió pálido y con el labio tembloroso hacia el sitio donde había dejado su sombrero. «Bien hecho», me dije. «Escarmienta y vete. Es una gran ventaja que te haya dado una muestra de su verdadero carácter». «¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas?», preguntó Catherine avanzando hacia la puerta. Él se apartó y trató de pasar. «No has de irte», exclamó ella enérgicamente. «Quiero marcharme y me iré», replicó con desaliento él. «No», persistió, agarrando el picaporte. «Todavía no, Edgar Linton. Siéntate. No debes abandonarme de esta manera. Estaré desesperada toda la noche y no quiero estarlo por tu causa». «¿Puedo quedarme después que me has abofeteado?», preguntó Linton. Catherine estaba muda. «Has hecho que me disguste y me avergüence de ti», continuó él, «y no pisaré más esta casa». Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. «Y has mentido intencionadamente», añadió Linton. «No he mentido», gritó ella, recobrando el habla. «No hice nada deliberadamente». «Bueno, vete si quieres, márchate. Y ahora voy a llorar hasta caer enferma». Cayó de rodillas junto a una silla y se puso a llorar con desconsuelo. Edgar perseveró en su resolución hasta llegar al patio. Entonces cedió. Resolví animarle. «La señorita es terriblemente díscola, señor», le dije. «Tan mala como cualquier niño sin educación. Más vale que se vaya usted a su casa, o si no se pondrá mala solo para afligirnos». El pobre muchacho miró tímidamente a la ventana. Tenía tantas ganas de marcharse como un gato que tiene en su poder a un ratón medio muerto o a un pájaro a medio comer. «Ah», pensé, «no habrá salvación para él. Está cegado y corre a su perdición». Y así fue. Se volvió de repente, se precipitó dentro de la casa otra vez, cerró la puerta detrás de sí, y cuando entré, un rato después, para avisar que Earnshaw había llegado, completamente borracho y dispuesto a tirarnos a todos de las orejas,
como hacía de ordinario cuando se encontraba en tal estado, vi que la pelea había servido solamente para estrechar sus lazos de amistad, y habiendo roto los límites de la timidez, los había llevado a desprenderse de su disfraz amistoso para confesarse su amor recíproco. La noticia de la llegada del señor Earnshaw llevó a Linton rápidamente a su caballo y a Cathy a su cuarto. Yo fui a esconder al pequeño Hareton y a descargar la escopeta de caza, pues era muy aficionado a jugar con ella en su loca excitación, pronto a disparar sobre el primero que le provocase, o que incluso llamara demasiado su atención, y adopté el plan de descargarla para que no causara daño si se le ocurría hacer uso de ella.